En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el uso que podemos darle al musgo seco. Me habéis preguntado en comentarios que os explique qué utilidad tiene el musgo seco para nuestras plantas de interior y en general para la jardinería. Así que en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre ello, pero antes de iniciar dejadme que aclare que en todo momento vamos a hablar del musgo sphagnum o musgo seco, que es este que veis aquí. No os fijéis en la marca ni nada, yo simplemente compro los más baratos que veo. Viene, como veis, en este tipo de bloques muy similar, si lo conocéis, a los ladrillos de fibra de coco. Lo que tenemos que hacer es meter estos bloques en agua para hidratarlo, que se me cae el bloque, y una vez lo tenemos hidratado ya está disponible y para utilizar, para que lo apliquemos donde queramos. Entonces, principalmente, ¿por qué especifico que es musgo seco? Porque también podéis encontrar musgo vivo, que es precioso y se le puede dar mucha utilidad, pero no la misma que le damos al musgo seco. El musgo vivo seguro que lo conocéis, porque aparte de que es musgo que todos conocemos, pero lo habréis visto mucho, quizá en terrarios, acolchando o recubriendo el suelo, y en esas bolitas verdes donde se cultivan plantas que se conocen como coquedamas, pues eso también es musgo vivo. La diferencia es que el musgo vivo pues lo solemos utilizar más para decorar y lo tenemos sobre todo en terrarios o lugares cerrados donde podamos asegurar mucha humedad para que el musgo no se nos seque, y el musgo seco pues es musgo que no está vivo, que ya está completamente seco. Pero antes de contaros en detalle cómo utilizo yo este musgo, sí que hay una particularidad que me gustaría que conocierais, y es que el musgo seco, digamos que cuando nos lo venden y lo compramos así, todas sus células están como en momento de latencia, es decir, son inviables porque como no tienen hidratación se han quedado secas y se han quedado como latentes. Sin embargo, tienen una particularidad que lo hace muy útil, y es que cuando al musgo lo rehidratas, esas células son capaces de despertar, de revivir, de absorber el agua y de expandirse. Y entonces muchas de ellas vuelven a ser viables y pueden convertirse de nuevo en verde. Es decir, que por ejemplo, en esta planta donde estáis viendo que está recubierta de musgo, si le diésemos las condiciones de humedad necesarias, este musgo que ahora mismo está seco podría volver a convertir sus células en viables y podrían ponerse verdes. Quizá no completamente verde, porque no todas las células podrán hacerlo, pero sí muchas de ellas. Con esto lo que os quiero decir es que el musgo es recuperable y aunque lo compremos seco, es posible que asegurándole mucha humedad se vuelva a poner verde. Sobre todo cuando lo tenemos, lo que os digo, en cúpulas cerradas, como por ejemplo podría ser esta, que es una cualidad que me parece una genialidad. Yo por primera vez tenía un tapercillo de musgo y cuando era completamente amarillo estaba seco, y cuando la abrí muchas zonas estaban verdes y la verdad es que me hizo bastante ilusión. Entonces, para que sepáis que tiene esa cualidad de revivir cuando le damos una humedad constante y continua. Y ahora sí, vamos allá. ¿Para qué utilizo el musgo seco en mis plantas de interior? Pues os cuento. Una de las utilidades que le doy es, por ejemplo, para propagar. Hay esquejes que se me dan mal en agua, en concreto, por ejemplo, el Philomelancrisum soy incapaz de que me sobreviva en agua, pero cuando lo coloco en un tupper con musgo, me sobrevive. Lo mismo con las semillas. Para germinar semillas, en este caso aquí estáis viendo semillas de arce, lo que hago es ponerlas sobre una cama de musgo, que se ve ahí debajo, creo que podéis verla. Pongo una camita de musgo, la hidrato bien, la mojo con agua, coloco las semillas encima y luego le pongo la tapa al tupper, y así lo que voy a hacer va a ser retener la humedad. La característica principal por la que utilizamos este musgo es porque retiene mucho la humedad, pero al mismo tiempo da aireación, por tanto las raíces no se pudren. Cuando ponemos las semillas en agua directamente o nuestros esquejes en agua, corremos el riesgo de que se pudran porque están constantemente mojados. Sin embargo, con este musgo la capacidad de aireación se mantiene, por tanto las raíces y las semillas están aireadas y tienen esa proporción de humedad-aire que necesitan para crecer correctamente. Por tanto, para germinar nuestras semillas o para reproducir esquejes que no se nos den en agua es súper útil. Luego, también se puede utilizar para rellenar tutores, como por ejemplo este tutor. Este es mi filo Pink Princess, que lo he colocado en un tutor de musgo, como podéis ver, que de hecho también se aprecia alguna parte verde porque está reviviendo. Muy poquita, pero por aquí tiene algo verde, no sé si lo apreciáis, porque poco a poco al tener tanta humedad, pues al final revive. ¿Por qué utilizo relleno los tutores de musgo y no, por ejemplo, de fibra de coco o de cualquier otro material? Porque el musgo es más fácil de mantener húmedo si tienes un gotero. Hay que tener algo continuo, si no se secan. Pero si tenemos un gotero o conseguimos darle humedad constante, es muy propicio para estimular el crecimiento de las raíces aéreas. Entonces, con estos tutores lo que hacemos es pegar muy bien el tallo de la planta al tutor, y al estar en contacto la raíz aérea con humedad continua, lo que hace es penetrar en el tutor, agarrarse y crecer.
y trepar por el tutor. Entonces es muy útil para cuando queremos cultivar plantas en crecimiento vertical o plantas en tutor, el musgo es ideal. De hecho, a mí me gusta más que la fibra de coco, que la encuentro más dura y más difícil de hidratar que el musgo. Eso sí, el inconveniente que tiene el musgo es que como no le des una humedad constante, se seca. Entonces es importante dársela. Y tiene esa combinación perfecta de humedad y aireación. Luego, otro uso que también le doy al musgo y que lo veréis mucho en mis plantas, de hecho me preguntáis, ¿cultivas plantas en musgo directamente? No, no cultivo plantas en musgo, pero sí recubro muchas de mis plantas o las... no sé cómo decirlo, les doy un acolchado de musgo en la superficie de la tierra. Es decir, yo tengo mi tierra normal y corriente, pero encima pongo musgo. ¿Por qué? Pues por dos motivos. El primero de ellos es porque este musgo seco forma como una capa que luego no se sale, no se mueve. Si yo no pongo una acolchado a muchas de mis macetas, cuando abro las ventanas para ventilar o cuando riego, muchas veces salta tierra para afuera. Sobre todo me pasa cuando ventilo, que hay mucho aire o a veces hacen corrientes y se me sale la tierra de la maceta y me ensucia el suelo y todas las superficies en donde las tengo. Entonces, colocar el musgo evita que se salga la... Perdón, poner el musgo evita que se salga la tierra. Entonces ese es uno de los usos que le doy. Y también otro de los usos que pretendo dar cuando pongo el musgo encima de la tierra de mis plantas es tratar de que ésta se mantenga húmeda por más tiempo. Al final la tierra, cuando la tienes mojada, el agua se evapora y se pierde la superficie, y al tener una capa de musgo hace que esa evaporación sea más lenta, que pierda menos agua y por tanto ayuda a que el sustrato esté un poquito más hidratado. Ese es el otro de los usos que le doy al musgo. También... por cierto, y os quería enseñar, que se me ha olvidado cuando os decía que reproduzco esquejes en musgo, os quería enseñar estas dos ramitas de Ficus ginseng. ¿Os acordáis que hace poco hicimos un tutor? Os voy a dejar el vídeo por aquí. Terrario, perdonadme, que a veces me decís, has dicho raíz en vez de tallo, has dicho esta planta y es esta otra, perdonad, pero como suelo grabar los vídeos sin cortes de un tirón, a veces se me va la pinza y no sé lo que digo. Quería decir, en estos esquejines de Ficus ginseng, hace unos cuantos vídeos, ya no recuerdo cuántos, hace un mesecillo o 2 mesecillos, hicimos un terrario con un Ficus ginseng que tuve que cortar porque si no, no me cabía. Os voy a dejar el vídeo por aquí para quien quiera verlo. Pues las dos ramas que podé, decidí ponerlas en musgo para esquejarlas y mirad las raíces que han sacado. Entonces nada, las voy a plantar, yo creo que en tierra, y vamos a ver qué tal se desarrollan. Nada, pequeño inciso para enseñaros esto y ya continuamos. Y otro de los usos que le doy también al musgo es, por ejemplo, ponerlo en cúpulas para cuando necesito mucha humedad, cultivar lo mismo. Es muy similar a la parte que os contaba de reproducir esquejes, para cultivar plantitas en musgo dentro de un terrario y asegurar que tengan bastante humedad. Esto lo que hace es incrementar mucho la humedad porque retiene mucho agua y va a hacer que tarde más en evaporarse. Si el terrario estuviera 100% cerrado y no perdiera agua, quizá no me haría falta el musgo, pero como en este caso este terrario no cierra bien, se escapa mucho agua, el musgo me ayuda a que la tierra permanezca mojada por más tiempo, por eso lo he puesto arriba. Y luego, por último, otro uso que se le puede dar al musgo es para realizar acodos. No sé si sabéis lo que es un acodo, pero básicamente cuando tenemos una planta como esta, que estamos viendo, a ver si puedo coger un tallo y os lo enseño, que como esta está bastante larga, ay, no sé si va a llegar, dadme un segundo. ¿Veis la planta, verdad? Cuando queremos realizar un acodo, consiste en tratar de sacar un esqueje de la planta, pero sin cortar. Entonces lo que hacemos es seleccionar un nudo, como podría ser este o este de aquí, que tiene una raíz aérea, ¿veis? Se nota ahí una raíz aérea que van a hacer. Entonces lo que haríamos sería coger musgo, lo mojamos bien, lo ponemos en una bolsita de plástico o en algo... Tiene que estar cubierto por algo para que no se nos seque, pues en un trocito de film de plástico nos valdría, y generamos una bolita y lo atamos aquí, tipo así, una bolita alrededor del nudo. Entonces, como estamos dando humedad constante a ese nudo, lo que va a ocurrir es que la raíz aérea se va a estimular. Y es como hacer un esqueje, pero la planta. Entonces, retiramos el musgo unos meses después y veremos que la raíz aérea ha crecido. Entonces, ya lo que hacemos es cortar y llevarnos ese esquejito a donde queramos. ¿Por qué se realizan los acodos? Pues básicamente se hacen porque es una forma de asegurarte de que el esqueje te va a salir adelante antes de cortar. O sea, ya cuando lo cortas sabes que el esqueje va a ser viable porque ha generado raíz. Digamos que es muy similar a lo que hacemos con el tutor, porque también va a estimular el crecimiento de la raíz aérea. Lo que pasa es que en el tutor no tenemos intención de cortar, queremos que crezca en vertical, y en el acodo lo que queremos es sacar un esqueje.
Y para mí, esos son los usos principales que podemos darle al musgo. Hay otro que mucha gente utiliza, a mí la verdad me da un poquito de prevención, pero es utilizarlo como un ingrediente más para sus recetas y sustratos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que igual utilizan sustrato universal, igual que en el sustrato universal mezclamos a veces perlita o ponemos un poco de vermiculita, pues hay gente que pone un poquito de este musgo para que el sustrato se mantenga más hidratado. El riesgo que corremos es que se encharque demasiado y tarde mucho en secarse. Por eso a mí me da prevención, porque el musgo, si lo tienes al aire, se seca muy rápido, pero en el momento en el que el musgo está con tierra, está en un plástico o está cubierto y la humedad no puede escapar, tarda muchísimo en secarse. Entonces, esa propiedad es buenísima para plantas que necesitan mucha humedad o para esquejes y queremos que se desarrollen, pero hay que tener cuidado para plantas más sensibles al exceso de humedad porque podría pudrir las raíces. De hecho, en este tipo de tutores, que ya haré un vídeo porque quiero hacer algunos con vosotros, hay que tener cuidado y no rellenar el tutor. Veis que el tutor tiene parte que está en la maceta para que le dé sujeción. Pues hay que tener cuidado de que esta parte que tenemos oculta dentro de la maceta no lleve musgo y lleve tierra normal porque podríamos pudrir las raíces. Y nada, básicamente eso es lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Si vosotros dais algún otro uso al musgo, no dudéis en ponerlo en comentarios. Y si tenéis cualquier duda, cuestión o queréis que responda otra inquietud o pregunta que tengáis en próximos vídeos, también ponedmela y estaré encantada de resolverla. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.